Vamos a la palabra de nuestro buen y glorioso Señor en la noche de hoy. Por favor, les pido que abran sus Biblias en el Nuevo Testamento, epístola, carta a los Hebreos, capítulo número 4, versículo número 16. Palabras son claras, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, directo al grano. El título de nuestro sermón evangelístico en esta noche simplemente es: acércate a tu Dios. Acércate a tu Dios. Y esto es válido tanto para el que cree estar cerca como para el que en realidad está lejos. Así que no caigamos en el error de decir esto es para los que no han creído, esto es para todos. Nos debemos acercar. Y por supuesto que en el sentido primario de esta palabra, el autor inspirado está hablándole a los hijos de Dios, a quienes creyeron en Cristo, a quienes se arrepintieron por la gracia del Señor de sus pecados, a quienes vieron a ese Cristo resucitado, por ponerlo de una manera quizás poética, y vinieron a Él y abrazaron, y a la sombra de su cruz obtuvieron perdón. Ese es el primer sentido. A ellos habla en primera instancia. Pero quitarle el valor evangelístico a estas palabras sería una total necedad. Y tenemos como trasfondo este maravilloso versículo que nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hoy no estamos leyendo el discurso de un hombre. Hoy no estamos meditando en los escritos de un ser humano. Hoy estamos, si es que lo crees, hoy estamos hablando la palabra del Dios vivo. Una palabra que es viva, una palabra que es eficaz, una palabra que es enviada de parte del Omnipotente para cumplir la labor para la que es enviada. En unos taladra sus corazones y los redarguye y los lleva a Cristo, y a otros endurece. Aún así, la gloria es para el Altísimo. Esta palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y esta palabra es la que es usada por el Señor para penetrar tu duro corazón y para traer vida a tu duro corazón, obra del Espíritu Santo. Y el apóstol o el autor inspirado lo pone de una manera que dice: y esta palabra te dice la verdad acerca de ti, te muestra el pecado. Y si esta palabra, querido amigo, te muestra el pecado, ¿para qué vas a continuar endureciendo tu corazón? Si esta palabra vino a ti y era la que necesitabas y era la que te mostró el pecado, entonces ahora mira a aquel que en la cruz del Calvario derramó toda su sangre para que nuestros pecados fuesen perdonados. ¿De qué te sirve mirar tus pecados y reconocer que eres una mujer pecadora o un hombre pecador si no miras el objeto de tu fe? Tienes que mirar a Cristo. Tienes que tener la certeza de que ese Cristo es el Dios encarnado. Tienes que tener la convicción de que Él murió por tus pecados. Tienes que saber que la ira de Dios fue vertida sobre Él para Él saciar las demandas de la justicia y tener la plena convicción, tú, claro está, de que tú eres ahora visto como una persona justa a los ojos del Señor. Ese es el Cristo. Si esta palabra muestra tu pecado, si esta palabra te muestra a Cristo, si esta palabra te lleva allí, entonces no endurezcas más tu corazón. Ven de rodillas a ese Salvador y pide por tu alma, y Él no te despreciará. Eso te lo garantizo, porque la palabra te lo garantiza. Es evidente notar que fuimos diseñados para permanecer cerca de aquellos a quienes amamos. El hombre no fue diseñado para ser una persona allí solitaria y vivir de manera sola. Fuimos diseñados por excelencia para estar cerca de otras personas. Y si consideramos los orígenes de la historia del hombre,
podemos ver que en el principio, y eso es evidente y tú lo sabes, Dios estaba cerca del hombre y el hombre estaba cerca de Dios y cerca de sus seres amados, porque ese era el estado de gracia en el que se encontraba el primer hombre. Y ese sería el estado de gracia en el que se encontraría toda su descendencia. Pero todos sabemos que no es así. Pues con la entrada del pecado y con el paso de los años, la cercanía a Dios fue un concepto que poco a poco llegó a convertirse en algo distante. Por un lado, los miembros de las familias comenzaban a apartarse los unos de los otros, y por el otro, Dios ya no estaba cerca del hombre, se había apartado del hombre a causa del pecado del hombre. Así que tenemos un gran problema para resolver en esta noche. Y si me tardo un poco, les pido me perdonen, pero quiero que usemos cualquier capacidad que el Señor nos haya concedido para entender el punto. Tenemos un problema que tenemos que resolver. El hombre no fue diseñado para permanecer apartado de Dios, pero ahora se encontraba apartado de Dios. Pero esa no solamente es la desgracia del hombre. Con el pecado del hombre sucedió algo muchísimo peor. No solamente que el hombre estaba apartado de su Dios, sino que por causa del pecado también ahora el hombre no quería estar cerca de Dios. ¿No es irónico, amigos? ¿No es irónico? El hombre estaba perdido, lejos de su Hacedor y sin deseos de acercarse al único que lo puede salvar. He ahí la necedad del hombre. He ahí la necedad del hombre. Allí lejos está el único que puede perdonar su pecado, el único que tiene la potestad para perdonar su pecado. Y aquí está el hombre, sabiendo que es pecador, sabiendo que pronto vendrá la ira de Dios sobre él y no queriendo humillarse ante el único que lo puede perdonar. Pero eso fue lo que hizo el pecado en la raza humana, mis amigos. Eso fue lo que hizo el pecado. Eso es lo que ha hecho el pecado con el correr de los siglos. Y no es un misterio que eso es exactamente lo mismo que el pecado continúa haciendo hasta el día de hoy. El pecado te aparta a ti de Dios. Pero venimos a este texto, quizás conscientes de que estamos apartados del Señor, quizás conscientes de que no hemos venido a Cristo, quizás conscientes de que el Señor no nos ha perdonado, porque nosotros quizás aún amamos el pecado. Henos aquí, frente a un texto, apartados de Dios, pero frente a un texto que ahora nos dice, acércate con confianza al trono de gracia. ¿Pero qué es esto? Estamos alejados, infinitamente alejados de Dios. Y aquí tenemos un texto que nos dice, acércate confiadamente al trono de gracia. Parecería una contradicción, pero no lo es. Y ese es el problema que espero que al final de este sermón podamos aclarar. Pero yo quiero que hablemos un poco del pecado. Básicamente, y voy a personificar el pecado, es decir, le voy a dar como una apariencia de hombre al pecado. El pecado, ¿usted ha tenido malos amigos? Bueno, todos hemos tenido muy malos amigos. El pecado es como un muy mal amigo que siempre lo quiere entretener. Nosotros antes, los amigos, entre más nos dieran y más nos incitaran al pecado y más nos dieran las cosas que nos gustaban, que eran de índole pecaminoso, más los llamábamos buenos amigos. Pero el pecado es ese mal amigo que tú tienes y que te quiere entretener solamente con el fin de que no vengas a Cristo. Así es el pecado. El pecado, piensa en esto, si tú no has creído en Cristo, el pecado es como una ciudad amurallada, como un fortín, como una ciudad de altas murallas y de gruesas murallas, que una vez que entras allí es imposible saltar. No estamos hablando de una reja,
Estamos hablando de una ciudad fortificada, amurallada, donde te es imposible salir por tus propios medios. Pero el pecado también, y esto es algo muy típico, el pecado es como un laberinto. Es un laberinto que al principio tú quieres resolver el laberinto, sabes que estás allí y estás emocionado en buscar la salida del laberinto. Pero pasan los días, pasan las semanas y pasan los meses, y más te vas adentrando en el pecado y más lejos estás de salir del pecado. Ese es el pecado. El pecado es el amigo que te entretiene para que no vayas a Cristo. El pecado es la ciudad amurallada que te impide venir a Cristo. El pecado es el laberinto que te enreda, que te confunde para que no vengas a Cristo. Pero tanto o de tanta utilidad como estas ilustraciones puedan servirnos, nada es mejor que definir el pecado de manera muy práctica y muy visual, si ustedes me lo permiten, de la siguiente manera. El pecado en realidad, querido amigo, el pecado en realidad no es un amiguito, no, el pecado en realidad es un precipicio de profundidad infinita y de anchura, cual tus ojos nunca pueden ver el otro extremo. Ese es el pecado. Y ahorita decíamos, el pecado es la causa del alejamiento del Dios vivo. El pecado es el que te tiene a ti, quizás, apartado del Dios vivo. Y el problema cuando visualizamos el pecado es que siempre lo vemos en términos de algo inferior. Es decir, no, yo dejo el pecado a aquel cuando yo quiera. O no, yo tengo fuerza de voluntad, yo voy a dejar de hacer el pecado cuando a mí me parezca. No, lo que nosotros debemos ver es que el pecado es una fuerza muy superior a la del hombre en su estado natural. Y en el orden que estamos viendo, para ilustrarlo de una manera clara, el pecado es un precipicio, como lo decían los puritanos del siglo XVII, es un golfo infinito, es un hueco, es una cima infinita entre tu pecador y el Dios omnipotente. ¿Cómo vas a pasar al otro lado? ¿Cómo te vas a acercar? ¿Cómo vas a venir? Ese es el problema que tenemos. Porque amas el pecado te impide ir al Señor, pero el Señor te dice en esta noche, acércate confiadamente al trono de gracia. Y ese es el problema que tenemos. Y de nuevo lo tenemos que resolver. Por eso la pregunta a la que llegamos en esta noche es, Señor, bueno, entonces soy consciente, quizás ese sea tu caso. Y gloria al Señor si esto que voy a describir es tu caso, porque entonces esta palabra es para ti. Quizás tú seas consciente, bueno, Señor, yo veo mi pecado, sé que te he ofendido, sé que he vituperado tu nombre, sé que mi vida ha sido un total, algo sucio y asqueroso, sé que solamente he vivido para pecar y esa es la razón por la que me encuentro apartado de ti. La palabra nos dice, acerquémonos de manera confiada. La pregunta entonces es, ¿será posible? Y hermanos, y la respuesta es, sí es posible, solo en la medida que tú uses el método establecido por Dios para cruzar ese abismo. Sí es posible si tú te acercas de la manera como Dios estipuló en su palabra. Si tú te quieres acercar con tus propios métodos, si tú te quieres acercar con tus buenas obras, si tú te quieres acercar con muchas ofrendas, no pierdas el tiempo, porque ese no ha sido el método establecido en la Escritura para que te acerques al Señor. Por lo tanto, cuando el Señor te dice acerquémonos confiadamente, es porque a pesar de la distancia infinita que te separa de tu Hacedor, Él ha provisto una manera para que te acerques a Él. Una y solo una manera. Vamos a ver cuál es. Así que hermanos, en el sermón de esta noche, de manera breve quiero hablar de algunos aspectos muy básicos de lo que implica el verbo acercarse,
o acercar. En segunda instancia, la pregunta es evidente, ¿dónde nos debemos acercar? La tercera es muy importante, ¿cómo te debes tú acercar? Y la cuarta, ¿qué vas a encontrar cuando te acerques? Así que sin más preámbulos, hermanos, y habiendo hablado estas cosas, consideremos un poco el significado y las implicaciones de ese verbo. Cuando el Señor nos dice acerquémonos, ¿qué significa? Bueno, en el sentido evangelístico de la palabra, lo que el Señor nos dice es, estás lejos de Dios. No importa si en tu billetera cargas una estampa, no importa si en tu habitación tienes una imagen, no importa lo que hagas, si no has cruzado y no has venido al trono de gracia y allí no has tenido la convicción de que el Señor te ha perdonado, estás lejos, muy, muy lejos. Así que acercarse significa ir donde, o arrimarse a. Y esa es la invitación de este sermón en esta noche. ¿Acaso no será usted el varón que necesita ir a los pies de aquel que está centrado en el trono de gracia? ¿No será usted aquella mujer que necesita arrimarse al trono de su hacedor porque ha pecado? Yo se lo digo, si usted no ha pasado ese puente que lo lleva al trono de gracia, es porque usted no ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador y como su Dios. Y es menester entonces que consideremos eso. Pero de nuevo, suena hermoso cuando escuchamos, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, porque allí en el trono de gracia alcanzarás gracia y misericordia, y allí estará tu socorro. Eso suena hermoso. Pues yo no quiero dañar la ilusión, solamente quiero que sea realista. Sí, es hermoso, pero solo podrás acercarte a Dios si sobre el abismo del pecado, si sobre ese abismo infinito del pecado, el Dios infinito en gracia, no pone delante de ti ese medio. Y estamos hablando de la persona de Cristo. Porque un hueco, un vacío tan infinito como el que te separa de Dios, solamente puede ser lleno por un Dios infinito. Y ese bendito Señor, para satisfacer sus propias demandas de perfección y de santidad, ese bendito Dios tenía que convertirse en el representante de aquellos a quienes habría de salvar. No podría ser un hombre, porque un hombre no es perfecto, y no podría ser solo Dios, porque la raza humana necesitaba un hombre que lo representara, necesitaba uno nacido de la simiente de la mujer. Y por eso decimos que el omnipotente Señor, en la persona de Cristo, vino a este mundo precisamente para acercar a quienes están lejos al trono de gracia, para llevarlos al trono de gracia por medio de la fe. No tienes que hacer nada, no tienes que decir nada, basta que creas que estás lejos y basta que creas en el nombre de Cristo y basta que sepas que creyendo en Él te acercarás al trono de gracia y allí estarás en el trono de gracia, donde no hallarás nada sino misericordia y bondad y bendiciones a granel. ¿Por qué no quieres venir si el Señor lo ha provisto todo? Pero continuemos con nuestras consideraciones, amigos. ¿A dónde usted se debe acercar? Es evidente la respuesta. Usted se debe acercar al trono de gracia que queda en una tierra llamada perdón de pecados y vida eterna, pasando por el precipicio del pecado, cruzando por el puente de la fe en Cristo. Allá tienes que llegar. El perdón de pecados no está aquí, está en el trono de gracia. El perdón de pecados no está en ti, está en la persona del Dios omnipotente. Y salvación y perdón de pecados no habrá para ti por lo que hagas, por lo que digas, por lo que traigas, por lo que dejes de hacer. Perdón de pecados hay para ti si eso crees,
solamente en la persona y por medio de la obra de Cristo. Amigos, debes acercarte al trono de gracia. Debes acercarte al trono de gracia donde se sienta el Omnipotente. El Omnipotente que el día de hoy aún reparte misericordia y gracia a granel. Pero el Omnipotente que quizás el día de mañana reparta ira para quienes no se han arrepentido. ¿Por qué no venimos a Cristo? ¿Por qué no venimos al Señor por medio de Cristo? ¿Acaso nos gusta más la manifestación de la justicia de Dios en un castigo que no soportaremos, como este hombre que estaba atormentado? ¿Recuerdan la lectura de ahora? ¿Acaso eso es lo que queremos? No, hermanos, has ofendido a Dios, te has burlado de Él, has pasado por encima de sus mandamientos, has atropellado cualquier virtud que ha habido en ti, y aún así, siendo un pecador que solamente merece el castigo de Dios, aún así, el Señor de manera hermosa, por medio de esa palabra viva y eficaz, te dice: acércate confiadamente. Acércate confiadamente porque yo he suplido lo que tú no podías hacer. Y era ese puente entre el hombre pecador y el Dios santo. Y ese puente es Cristo. Y si no venimos, si no pasamos por la cruz, jamás llegaremos al cielo. Si no venimos y nos postramos delante de Él a confesar los pecados con la plena certeza de que en Él hay perdón de pecados. Ahora tú me preguntarás, ¿cómo que en Él hay perdón de pecados? Claro, porque cuando nosotros creemos en Cristo, lo que estamos diciendo es: Señor, en la cruz tú llevaste mis pecados, mis borracheras, mis mentiras, mi prostitución, mi drogadicción, mis robos, mis blasfemias, todo lo llevaste en la cruz del Calvario. Y no ha habido pecado que tú hayas cometido si crees que el Señor no haya llevado en el Calvario. Y allí en el Calvario, por tus pecados, si crees, murió el Señor. Teniéndote a ti en mente, murió el Señor. Y derramó no parte de su sangre, sino toda su sangre, porque tus pecados ameritaban toda tu muerte. Y allí el Señor sufrió la ira de Dios para que tú no la sufras. Y allí en la cruz el Señor sació la justicia de Dios que tú no tienes. Una justicia que dice: sé perfecto y santo o no vivirás. Obedece la ley a perfección o morirás. ¿Eres perfecto? ¿Eres santo? ¿Obedeces la ley? La respuesta es no. Entonces mira a Cristo, porque solamente Él fue el perfecto, solamente Él fue el santo, solamente Él fue obediente. Por tanto, si no es por Cristo, no podrás acercarte al trono de gracia. Pero dice la palabra: acércate confiadamente al trono de gracia. Usted no debe olvidar de que, a pesar que el texto garantiza que de ese trono fluye gracia y misericordia, usted no debe olvidar que allí está sentado el Dios a quien usted ha ofendido toda su vida. No lo debe olvidar. Debe tener en cuenta de que allí hay perdón, y allí hay misericordia, y allí hay gracia. Pero no pierda de vista el hecho de que allí está sentado el Dios a quien usted ha ofendido. ¿Cómo usted se debe acercar? Claro, la palabra del Señor nos dice: confiadamente, es decir, con la plena certeza, con la plena convicción de que allí nosotros tendremos perdón de pecados, y de que allí, en el trono de gracia, el Señor dirá: eres justo porque te veo en Cristo. Eres justo porque has creído en Cristo. Te veo como un santo porque has creído en mi Hijo que es santo. Pero que no se te olvide que es el Dios airado contra el pecador, que es el Dios que aborrece tanto el pecador como el pecado. Por lo tanto, debes venir en arrepentimiento. Él, para que haya perdón, hermanos, y no se nos debe olvidar, para que haya perdón, usted no necesita cambiar su vida para que Él lo perdone. Eso no es lo que dice la Biblia. Está sucio,
ven a Cristo. Cree en Cristo y acércate al trono de gracia y tendrás perdón. Has hecho muchas cosas malas por mucho tiempo, cree en Cristo y tendrás perdón en el trono del propiciatorio. Hay una cosa importante aquí, queridos hermanos. Para que haya perdón para ti, tú debes sentir dolor por tu pecado. Y no te estoy diciendo de esto en una manera en que ahora te autoflageles y te muevas pues a causar un lloro superficial diciendo yo creo que ya me arrepentí. No, tú sabes si el pecado que estás cometiendo es algo de tu deleite, o tú también sabes si lo aborreces. Solamente cuando por la gracia del Señor lo aborrecemos, el Señor nos perdonará, hermanos. Así que debemos acercarnos confiadamente a ese trono de gracia. Y quiero llegar rápidamente a este punto. ¿Cómo se debe acercar? Bueno, yo creo que hay dos cosas que debes ver. Lo primero, para ti es imposible totalmente llegar a Dios en tus propios esfuerzos. Y ya vimos por qué, porque el pecado es ese golfo, ese precipicio, ese abismo insondable que no tiene profundidad, y a menos de que Cristo sea quien te lleve al trono de gracia, por medio de la fe no puedes venir. Hermanos, y aquí entonces tenemos que Dios provee los medios para que todo aquel que quiera venir a Cristo, venga. Nunca se te olvide eso. Todo aquel que quiera venir al trono pidiendo perdón, todo aquel que de verdad quiera perdón de pecados, puede venir porque Dios ha provisto los medios para hacerlo. ¿No es eso hermoso? La gente se pregunta, ¿pero por qué yo no puedo creer? No, quizás no es que no puedas creer, es que quizás es que amas el pecado. Oh amigo, pero si usted tiene un verdadero deseo de acercarse a Dios, si hablo de un verdadero deseo, si tienes un verdadero deseo de acercarte al Señor, es porque Él ha obrado en tu corazón y te ha mostrado el pecado, y ahora has visto el pecado, y ahora tú no quieres vivir más en el pecado, y eres consciente del estado de condenación y sientes la necesidad de perdón, y por eso ahora quieres ir al trono de gracia. ¿Ese es tu caso? Si tú quieres ir al trono de gracia a husmear qué hay, obviamente este no es tu caso. Pero si consciente del pecado, si consciente del estado de condenación, quieres acercarte al trono de gracia, ánimo, acércate confiadamente, porque Dios ha provisto los medios para que vayas. Si usted en verdad quiere acercarse a Dios, usted entonces entiende que para la infinita distancia que lo separa de Él, como decíamos ahora, solo el Dios infinito puede proveer una solución. Ahora usted está en esta orilla y necesita fe en Cristo para ir al trono de gracia, y fe es tener la certeza de que allá en el trono de gracia lo está esperando el Dios omnipotente para perdonarle. ¿Tiene la fe? ¿Tiene fe en eso? Fe es tener la convicción de saber que usted es un vil pecador, de saber que usted está infinitamente separado de Dios, pero fe es tener la convicción de que Dios envió a Cristo a morir por usted para que usted allá en el trono de gracia tenga perdón de pecados. ¿Tiene fe? Oh, queridos amigos, el Señor le dice a aquellos que tienen fe: acércate pronto y acércate confiado, porque allí encontrarás paz, perdón de pecados, gozo infinito para tu alma y vida eterna. Allí, no en otro lugar, allí. Por eso el Señor dice: acércate. Pero quiero hacer énfasis, ya voy a terminar, quiero hacer énfasis en una palabra nomás, mis amados. Y dice: acércate confiadamente. Si no es confiadamente,
no te acerques. Si no es por medio de la fe, no te acerques, no vas a poder. La condición es, acércate creyendo, acércate teniendo la plena convicción de que Él no rechazará un corazón contrito y humillado. Salmo 51, 17. Acércate creyendo que Él, el que se sienta en el trono de gracia, es galardonador de todos los que le buscan. Hebreos 11, 6. Acércate con la plena certeza de que si pides se te dará, de que si buscas encontrarás y de que si llamas se te abrirá, como nos dice Mateo 7. Acercarse confiadamente es tener la plena convicción de que si usted se acerca a Él, Él se acercará a ustedes. ¿Así te vas a acercar al Señor? Voy a pensarlo. No, amigos, es así la manera como nos debemos acercar, no dudando que todo aquel que confiesa su pecado, ¿qué dice la palabra? Alcanzará misericordia. Esto nos lleva a nuestro último punto. ¿Qué pasa cuando has creído en el Omnipotente? ¿Qué pasa cuando sabes que tu vida está en las manos del juez? ¿Qué pasa cuando has visto tu pecado? ¿Qué pasa cuando sabes que estás apartado de Dios? Pero ¿qué pasa cuando has creído en el Cristo, en el Dios hecho hombre, que murió en la cruz del Calvario? ¿Qué pasa cuando sabes y eres consciente de que siendo incapaz de saciar la justicia de Dios, otro, Cristo, la ha cumplido por ti y ha imputado los beneficios de su obediencia a tu cuenta? ¿Qué pasa cuando tú eres consciente de eso? ¿Qué pasa? Te acercas de manera confiada, porque en el trono de gracia tendrás lo que tu alma necesita: paz, perdón de pecados y vida eterna. Eso encontrarás. Históricamente, las personas de este mundo siempre han querido estar delante de reyes, y la verdad es que son pocos los que conocen a los reyes, y mucho menos la cantidad de personas que los conoce y se puede deleitar en algunas de sus viandas. Amigo, ese rey que se sienta en el trono de gracia y de majestad, siempre a todo el que se acerca dará bendiciones eternas, bendiciones grandes. Querido amigo, eso es lo que vas a encontrar. Vas a encontrar paz para tu alma, vas a encontrar gozo inmesurable, vas a encontrar que el Señor va a inclinar absolutamente todos tus deseos y te va a dar el poder de que le agrades. Vas a tener una limpia conciencia, vas a saber que Cristo ya pagó por tus pecados. Vas a andar ahora con la cabeza erguida, sabiendo de que has sido perdonada. Esas y muchas otras bendiciones de índole espiritual fluyen de ese bendito trono para todos los que se acercan mediante la fe en Cristo. Quiero que pienses en esto y termino. Acércate, pecador, confiadamente. Acércate. Dios no te va a rechazar. Cuando te acerques, Dios no va a estar ocupado. Él te va a atender. Y de su trono, dice la Escritura, fluye misericordia y gracia. No se te olvide. De su trono fluye misericordia y gracia. Y cuando tú te acercas en el nombre de Cristo, pidiendo perdón por tus pecados, Él te dará infinita misericordia. Dios no te dará el castigo que mereces. Esa es la misericordia. Pero Dios, dice la Escritura, de su trono fluye gracia. Dios te dará el cielo y las bendiciones que no mereces. Esas son las bendiciones que hay en el trono de gracia. Tú decides. ¿Te quedas allí? ¿O te humillas y vienes en el nombre de Cristo a decirle: Señor, perdóname y dame tu misericordia y provéeme de tu gracia? Allí la encontrarás. Ya sabes dónde. Vamos a orar.